no hay nada que reemplace la iglesia de Dios, porque este es el lugar donde recibimos ánimo, recibimos aliento, recibimos una perspectiva nueva para vivir, para enfocarnos, porque es aquí donde venimos y cantamos las canciones juntos con los hermanos. Y si uno no sabe la letra, la tiene escrita y canta con el otro que está al lado, y si no sabe, no importa, va balbuceando, pero al final la canción suena completa y aprendemos y leemos y nos animamos. Por eso hace bien venir. Y la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse, ¿no? Dios es más sabio que nosotros y sabe por qué lo dice. Bueno, abra su Biblia esta mañana. En el Salmo 67. Salmo 67. Las tres invitaciones de Dios es el tema que tenemos aquí en este Salmo 67. Bueno, ayer sábado fue un día de fiesta, 9 de julio, ¿verdad? Día de la independencia de nuestro país. Pero de fiesta, ¿por qué? Porque no era un 9 de julio más, sino que eran 200 años de aquel momento célebre de la historia de nuestro país, muy convulsionada, con muchos conflictos, mucha inestabilidad que había en aquellos años, pero se logró juntar las autoridades allí en la ciudad de Tucumán y firmaron el acta y se pusieron de acuerdo y dijeron cortamos con el imperio, cortamos con el poder, cortamos con España y se terminó y desde allí comenzamos a ser una nación libre, con autodeterminación y luego esa libertad se tuvo que trabajar y construir. En la Argentina había esclavitud. En 1816 los esclavos siguieron y recién fue en el año 1853 que se declaró la libertad de vientre, ¿recuerdan? Y de ahí después fue la libertad total, diríamos, de los esclavos en la Argentina. Ahora, esto lo recordamos ayer, fue toda una fiesta, todo un momento muy especial para el país y se habló de libertad, y creo que estuvo bien hacer eso. ¿Por qué? Porque no hay virtud más grande y valor más grande que una persona pueda apreciar es justamente la libertad. Y Dios sabe eso, Dios sabe que el hombre necesita libertad. Y Él vino justamente a traer libertad, ¿no? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre, dice la palabra de Dios. Y Dios anhela que todo hombre sea verdaderamente libre. En este Salmo 67, que quiero compartir con ustedes algunos pensamientos aquí, justamente habla de estos tres invitaciones que Dios hace al ser humano para que el hombre sea verdaderamente libre. En el versículo 1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Comienza hablando el Salmo acerca de la experiencia personal de la persona que después va a ser el instrumento de Dios. En primer lugar dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Señor, bendíceme a mí. Señor, bendice mi vida. Es un clamor personal. Haga resplandecer, Señor, tu rostro sobre mi vida. Esto me hace recordar la bendición arónica, cuando Aarón bendecía al pueblo, a la nación. Dios tiene misericordia de nosotros. Dios nos ha bendecido a nosotros, a las personas que hemos tenido la oportunidad de conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Hemos sido bendecidos por Él. Y es lo que está diciendo aquí. Dios nos ha bendecido, Dios hace resplandecer su rostro sobre nosotros, Dios nos provee lo que nosotros necesitamos para la vida, nos da esperanza, nos da seguridad. Dios nos ha bendecido, nos ha enriquecido nuestras vidas. Pero noten que en el versículo 2 en adelante, lo que va a hablar aquí justamente
Son estas tres invitaciones que Dios hace. Y la primera invitación está en este versículo 2. Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. La invitación de Dios es para que todo el mundo conozca el camino del Señor. ¿A partir de dónde? A partir de la bendición que Dios me ha dado a mí. Dios nos ha dado a nosotros el conocerle a Él, el permitir conocerle a Él, no solamente para que nosotros podamos estar henchidos y gozosos y decir, bueno, qué bien que tengo la salvación, qué bien que conozco al Señor, que conozco a Dios, que tengo paz, que tengo propósito, que tengo esperanza. Sí, Dios me dice, todo eso te lo he dado, pero te lo he dado ¿para qué? Te lo he dado porque yo estoy invitando a las personas a través de ti, a través tuyo. Y Dios está invitando a través de la iglesia a las personas en el mundo entero. Y constantemente la voz de Dios está llamando y está invitando. Y está abierta esa invitación a todas las personas. Lo hace a partir de la iglesia, a partir de las personas que ya han experimentado un cambio. Y el primer llamado de Dios es este, para que conozcan al Salvador, que conozcan a Dios el Salvador. ¿Por qué? Noten que dice en primer lugar aquí, dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, para que conozcan tu camino, el camino del Señor. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte, dice la palabra de Dios. Y vivimos en una cultura, en una sociedad tan pluralista que todo parece que fuera válido. Y uno dice, bueno, pero todos los caminos llevan a Roma y todos los caminos son buenos, y si el hombre hace su propio camino debe ser bueno, así que si a vos te queda bien, anda por él. Así dice nuestra sociedad y nuestra cultura. Pero Dios se encarga de ser bien específico y de ser bien claro cuando dice, yo anhelo que las personas conozcan el camino, que conozcan un solo camino, el camino que yo he mandado y que yo he marcado. Cuando Jesús estuvo en medio nuestro, miren lo que dice en Lucas capítulo 20, verso 21, y acerca de esto. Las autoridades de aquel tiempo, los fariseos y los escribas, y ellos decían, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Ellos habían interpretado que lo que Jesús estaba haciendo, observen cómo resumen las autoridades, cómo resumen todo el ministerio de Jesús, todo el trabajo de Jesús, ¿no? Toda la tarea que Jesús estaba haciendo. Dice, Señor, sabemos que enseñás el camino de Dios y lo haces en verdad, ¿no? Me encanta esa frase, como esto no lo dice ningún profeta, no lo dice ningún hombre de Dios, no lo dice nadie, lo dicen los incrédulos, lo dicen los fariseos, lo dicen las autoridades de afuera. Los de afuera estaban viendo que Jesús enseñaba el camino de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? En el Salmo 67, que sea conocido en la tierra tu camino. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba cumpliendo fielmente la palabra de Dios del Salmo 67. Estaba dando a conocer el camino de Dios a la gente, a las personas. ¿De qué manera? Bueno, ustedes ven todo el Evangelio y dicen, ¿en qué consiste el camino de Dios? Bueno, todo lo que Jesús enseñó es el camino de Dios. No es el producto de la filosofía, no es el producto del pensamiento, no es el producto de la capacidad, no es el producto del desarrollo humano. El camino de Dios es una persona, es Dios mismo hecho hombre en la persona de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y ese es el anhelo de Dios, es la invitación de Dios, que sea conocido ese camino de Dios. ¿Y cuál es ese camino? Jesucristo, que Él sea conocido en todas
en todas las naciones, ¿no? Entonces, esta palabra, tu camino, está encerrando toda la verdad de Dios, está encerrando la verdad de Dios, está encerrando la persona de Jesucristo, está encerrando la obra de Jesucristo. Cuando hablamos del camino de Dios, hablamos de la muerte y hablamos de la resurrección de Jesucristo. Pero dice las Escrituras también aquí, para que sea conocido tu camino en todas las naciones. En todas las naciones. Es notable ver en el Antiguo Testamento, en muchísimas partes en el Antiguo Testamento, esta concepción de Dios de ver a todas las naciones y ver todo el mundo y ver todas las personas y ver toda la gente. El enfoque de Dios no era en una nación, en un grupo étnico, no era solamente en un grupo pequeño de gente. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, dice Dios a Abraham, aún antes de que existiera la nación Israel. Aún antes de eso, Dios ya estaba pensando en todas las naciones de la tierra. Y cuando habla de naciones en las Escrituras, no es lo mismo que el pensamiento que nosotros tenemos. Nosotros pensamos naciones, bueno, acá del otro lado de la cordillera hay otra nación, ¿no? Y de allá del otro lado del mar, bueno, tengo que pasar bastante hasta llegar al África y allá voy a tener otra nación. Y allá en el norte sí, voy a tener a Uruguay, voy a tener a Paraguay, voy a tener a Bolivia, voy a tener a Brasil, otras naciones. Ahora, Dios está pensando de otra manera, y lo que Dios ha pensado en las naciones, en el concepto de Él, son los grupos étnicos, las etnias, y cada etnia para Dios es una nación. Cada etnia, ¿cuántas etnias hay en el mundo, no? Las Naciones Unidas congrega unas 200 naciones en el mundo, que se identifican con territorios, con banderas, con himnos, con gobierno propio, lengua propia, autonomía, leyes propias. Hay unas 200 naciones de ese tipo. Pero para Dios hay mucho más que 200 naciones. Algunos todavía no se han puesto de acuerdo cuántas son las etnias que hay en el mundo, y algunos antropólogos, porque esto ya no es cuestión de la política, sino es cuestión de la sociología y la antropología, y dicen que hay unas 12.000 grupos étnicos en el mundo, 12.000 grupos étnicos. ¿Y qué son los grupos étnicos? Son esos grupos pequeños, algunos con varios miles, otros con unos pocos miles de personas que tienen una cultura propia, tienen una lengua propia, tienen un gobierno propio y se mueven dentro de las naciones que nosotros conocemos. Esos son los grupos étnicos, y Dios está pensando en esos grupos étnicos, de llegar a todas las naciones. Cuando dice todas las naciones, todas las familias de la tierra, todos los grupos. Y mirando un poquito de esto acerca de todas las naciones, estaba mirando algo sorprendente. Hay 5 países que encierran la mayor cantidad de grupos étnicos. En India, por ejemplo, en India hay 2.599 grupos étnicos. Impresionante, ¿no? 2.599 grupos étnicos. 1.264 millones de habitantes están en esos grupos étnicos. Miren cuántas personas son, 1.200 millones. ¿Cuántos somos en la Argentina en este momento? ¿Cuánto? 40 millones. 40. Aquí tenemos 1.200 millones. Son 4 por 3, 3 veces más que la Argentina, ¿no? Solamente en los grupos étnicos, cuando la India tiene muchísimo más población. En China hay 550 grupos étnicos, y no alcanzados hay 455 grupos que no fueron alcanzados todavía con el mensaje del Evangelio. 1.358 millones de habitantes en esos grupos étnicos. En Pakistán hay 465 grupos étnicos. En Nepal hay 341 grupos étnicos. En Bangladesh hay 379 grupos étnicos. Fíjense en la cantidad de grupos pequeños que tienen su lengua, su idioma, su idiosincrasia,
diríamos, su cosmovisión, desde el punto de vista antropológico, su cosmovisión la tiene en ese grupo, la forma de ver la vida, la forma de ver el mundo, la forma de ver ellos a sí mismos, eso hace a ese grupo étnico. Y Dios dice, todas las naciones, todos estos grupos, quiero que me conozcan, quiero que conozcan, y que conozcan mi camino, que me conozcan a mí, que conozcan a Jesucristo. Este es el anhelo, este es el deseo de Dios, esta es la invitación de Dios, pero todo parte de la persona que ha recibido en primer lugar la bendición de Dios de conocerle a Él. Por eso comienza, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Y uno dice, sí, Dios, yo quiero que me bendigas. ¿Y quién no quiere realmente la bendición de Dios, verdad? Todos queremos ser bendecidos por Dios, absolutamente todos, y está bien. Y debe ser el anhelo en nuestro corazón, porque solamente en Dios va a ser satisfecha la necesidad más profunda de nuestro corazón, solamente en Dios. Y está bien, cada uno de nosotros tenemos que ir y encontrar en Jesucristo el Señor, el Salvador, el perdón, pero ¿sabes también que cuando nosotros recibimos la bendición de Dios, estamos recibiendo esta tremenda responsabilidad de Dios que me dice, bueno, yo quiero que ahora tú des a conocer mi nombre a todas las naciones? ¿Y cómo vamos a hacer esto? Hay muchas formas de hacerlo. Muchas formas de hacer esto y de ser parte de este proyecto de Dios, de cumplir, de realizar esta invitación de Dios y este deseo de Dios, de cumplir este deseo de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Orando. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, dice la palabra de Dios. Nosotros podemos rogar para que Dios envíe obreros. Nosotros podemos ofrendar para que otros misioneros vayan al campo y se queden en el campo y están predicando en el campo de misión. Y otra de las formas en que podemos hacer es ir nosotros mismos. Uno puede decir, bueno, ahora puedo ir yo, y usted va a ese lugar a llevar la palabra del Señor, porque Dios le ha bendecido a usted. No está mal rogar a Dios que Dios bendiga mi vida. Hágalo y pídale a Dios que Dios bendiga su vida, porque es el único que lo puede hacer y es el único que puede satisfacer su corazón. Pero sepa también que el deseo de Dios es que usted es parte del plan de Dios para darlo a conocer hasta lo último de la tierra. Dice en Isaías 49:6, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. También te di por luz de las naciones. El pensamiento de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también siempre fue pensar en todo el mundo, en grande. Dios siempre pensó en todo, absolutamente todo el mundo, todas las naciones. Y hace algún tiempo atrás alguien me dice, bueno, pero pastor, ¿por qué vamos a enviar obreros a otras partes del mundo? ¿Por qué ir hasta Siria, donde hay tanta necesidad? ¿Por qué ir al África? ¿Por qué ir al Asia? ¿Por qué ir a la China a llevar el Evangelio si aquí hay tanta necesidad, verdad? En este lugar, en nuestro país. Y yo le dije, bueno, mire, ¿sabe una cosa? Nosotros como Unión Evangélica de la Argentina tenemos más de 100 años aquí en nuestra Argentina. Y por eso está esta iglesia. Tenemos más de 100 años. La iglesia no tiene más de 100 años, pero la denominación sí. Y le digo, ¿sabe una cosa? Nosotros estamos aquí porque vinieron misioneros de Inglaterra, vinieron misioneros del Canadá, vinieron misioneros de Holanda, vinieron misioneros de Australia, vinieron misioneros de otras partes del mundo y miraron a Sudamérica como un campo misionero hace más de 100 años. Y ellos fueron fieles y fueron obedientes al llamado de Dios. Y yo les digo, en Inglaterra no había necesidades aquel tiempo, en Holanda no había necesidades, en Australia no había necesidades. Seguramente que sí, no estaba predicado el Evangelio hace 100 años en todas partes, pero ellos obedecieron al mandato de Dios y vinieron y nos trajeron la palabra de Dios a nosotros. Y nosotros somos resultado de la obra misionera
de tantos que vinieron a este lugar de otras partes del mundo a traernos el Evangelio. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar aquí diciendo, bueno, vamos a terminar? ¿Cuándo vas a terminar? ¿Cuándo va a terminar la obra aquí en nuestro país? ¿Sabe qué? ¿Le puedo decir la verdad? Nunca. ¿Por qué? Porque usted dice, bueno, cuando terminé, ya nació un niño en alguna maternidad y ya la población está aumentando y ya hay más campo. Entonces, ¿cuándo termina el campo? Nunca. ¿Qué necesitamos hacer? Tener un corazón sensible y obediente al mandato de Dios. Si Dios te está llamando al campo misionero, ve al campo misionero. Y si la iglesia se da cuenta que hay hombres y mujeres que Dios está llamando al campo misionero, debe respaldarlos y enviarlos al campo misionero. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque es el anhelo de Dios, la invitación de Dios es que el nombre de Dios sea conocido en todas las naciones. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Y porque es lo que el mundo necesita. El mundo está cada vez más en una situación caótica. Cada vez estamos más yendo hacia el desorden. No es que soy una persona pesimista o negativa, de ninguna manera, pero uno mira las noticias y ve todo lo que ocurre y vemos que el hombre es incapaz de solucionar sus propios problemas. La religión no puede solucionar los problemas, ya lo hemos visto. La tecnología no puede solucionar sus problemas, ya lo hemos visto. Hasta leí un noticiero ahí interesante, pues me interesa lo que es la tecnología. El auto eléctrico último modelo, ustedes saben, ¿no? Hay una marca que se llama Tesla, en honor a un científico que hizo algunas leyes y principios de electricidad. Bueno, esa marca de auto dijo, el primer muerto con un auto automático. Se manejaba solo el auto. Estaba en la carretera, el hombre mirando una película y ¡pum! Terminó. La tecnología tampoco soluciona los problemas humanos. La religión tampoco. La filosofía tampoco. Las guerras menos. Las guerras menos no solucionan el problema humano. ¿Por qué? Porque el problema humano está en el corazón. Y solamente Dios, que conoce el corazón, lo puede solucionar. Por eso el deseo de Dios es que sea conocido el camino de Dios en todas las naciones. Y luego dice, tu salvación, dice acá. ¿Por qué? Porque hay un solo Salvador, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. La salvación es una sola. Y en esto, algo que me preocupa mucho, estaba leyendo acerca de esto hace poco, ese concepto del universalismo. El concepto del universalismo es una doctrina, un pensamiento que está corriendo en nuestra sociedad, en nuestra cultura tan pluralista, como dije antes, y está en la raíz de las religiones incluso. El universalismo, ¿saben qué consiste? Dios perdona a todos. Y una persona cuando se muere se va al cielo. Se terminó. Ya está. Ese es el pensamiento universalista. Ahora, ese pensamiento está en nuestra sociedad, en nuestra cultura, justamente por este pensamiento de aceptar todo, que todo está bueno. Este pensamiento viene de una espiritualidad que se está propulgando y que se está haciendo más conocida cada vez más, una espiritualidad sin Dios. Hasta se está predicando y hablando de una espiritualidad sin Dios. No necesitas a Dios para ser espiritual. Es increíble esto. Pero sin embargo esto es el pensamiento que tenemos en este momento, en este mundo en que vivimos. Y aún en medio de los círculos cristianos está entrando este pensamiento universalista, este pensamiento universal. Al final Dios, que es tan bueno, Dios que es amor, y estoy diciendo términos bíblicos y conceptos bíblicos verdaderos, Dios perdona, y Dios perdona todo. Entonces, en ese concepto, en eso que estoy diciendo, uno puede decir, bueno, Dios va a perdonar todo, listo, entonces
entonces ¿qué? ¿No tengo que predicar más el Evangelio? Pues si Dios al final perdona todo, y si todas las personas cuando se mueren van al cielo, ya está. ¿Para qué? ¿Para qué estamos? ¿Se da cuenta? Ese pensamiento está en nuestra cultura y aún en nuestra religiosidad occidental y cristiana. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios acá, ni en toda la Biblia. En todas las naciones dice, sea conocida tu salvación. No es mi salvación, ni nuestra salvación, ni la salvación que dice fulano, la que dice mengano. Es la salvación que viene de Dios. Dios es el Salvador, Jesucristo es el Salvador. En ningún otro hay salvación. Por eso tenemos que predicar la palabra de Dios y ser claros para que las personas entiendan que hay un solo camino de salvación. Creo que es uno de los pensamientos que más vamos a encontrarnos con las personas en la calle, es justamente esto, ¿no? Si yo no hago nada malo, no soy malo, soy bueno y me porto bien y esto y lo otro, Dios al final me tiene que perdonar, ¿no? ¿Recuerda esa pregunta que hacíamos a las personas? Si usted se presenta hoy en la puerta del cielo, yo se la hago a usted también esta mañana. Si usted se presenta en la puerta del cielo hoy, bueno, yo no lo deseo, pero si supongamos que usted se presenta en la puerta del cielo hoy, ¿no? Y Dios le dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Por qué te tengo que dejar entrar? ¿Qué le diría usted a Dios? Bueno, qué silencio. Alguien me dijo una vez, me dijo, qué buena pregunta. Yo le digo, sí, es una buena pregunta, porque te hace pensar en qué estás confiando. ¿Sabe? A esa pregunta hay una sola respuesta, y no es producto del pensamiento humano, sino es una respuesta que surge del corazón de Dios. Y usted va a conocer la respuesta adecuada cuando conozca a Dios. Si no lo conoce a Él, nunca va a poder responder esa pregunta. Y gente me ha dicho, bueno, Dios sabe, Él va a saber por qué al final me va a dejar entrar o no me va a dejar entrar. Ah, le digo, ¿sabes? Dios ya lo sabe, si querés te puedo decir lo que Dios piensa. Y le digo lo que la Biblia dice. Y otro dice, no, pero yo creo que me porté muy bien en la vida y Dios al final me va a dejar entrar porque me porté bien. Ah, ¿sí? Y le muestro por la Biblia que esa no es la respuesta. Bueno, yo espero que al final de la reunión usted tenga la respuesta adecuada. Si no la tiene, que la pueda tener al final. Espero responder la pregunta. Y si no tiene una respuesta al final, no se vaya de aquí hasta tener esa respuesta. Si Dios le pregunta, ¿por qué tengo que dejarte entrar en el cielo? ¿Qué le diría usted a Dios? Bueno, ¿cuál es el segundo anhelo de Dios, el segundo deseo de Dios o la invitación que Dios está haciendo en este salmo? En el verso 3 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El segundo anhelo de Dios y el deseo de Dios es que todos los pueblos alaben el nombre de Dios. La alabanza a Dios es un privilegio que tenemos todas las personas, todos los seres humanos, al haber experimentado la salvación de Dios. Dios es digno de nuestra alabanza. Dice en el libro de Apocalipsis, allí en el capítulo 4, que gente de todo pueblo, de toda nación, delante del trono del Cordero van a estar alabándole a Él. Y ese es el cuadro que nos da Dios en el libro de Apocalipsis, mostrándonos el final de la historia. A veces tendremos que ir al final de la historia para ver cómo termina. El libro de los Proverbios dice, es mejor el final del negocio que el comienzo. Entonces uno mira al final, cómo termina todo esto. Y damos gracias a Dios que Dios nos dio el Apocalipsis para ver por lo menos cómo termina y nos mostró lo que quería que nosotros sepamos. Una multitud
de personas, de todo pueblo, toda nación, adorando en la presencia de Dios. Eso nos dice a nosotros muchísimo. Nos dice y nos certifica la bondad, la misericordia, el amor de Dios, que Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas, que la salvación de Dios es efectiva, que el hombre va a ser salvo y va a estar en la presencia de Dios. El deseo de Dios es que todos los pueblos alaben en nombre de Dios. Esto lo repite muchísimas veces en las Escrituras. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el Salmo 66, verso 4. Dice, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. En el Salmo 100 también, muchísimos salmos hablan acerca de la adoración, el canto a Dios. Entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias, alaben su nombre, dice aquí. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Salmo 100, versos 4 y 5. El Salmo 68 también habla acerca de este anhelo de Dios, de alabar, de adorarle a Él. Salmo 68, verso 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Bendito sea el Señor, cada día nos colma de beneficios nuestro Dios. Todos los pueblos alaben en nombre de Dios. El gran deseo de Dios es que todos los pueblos alaben en nombre de Dios. Encontré esta frase que escribió un pastor, John Piper, y él dice de esta manera: la obra misionera no es la meta final de la iglesia. Note esto, parece que alguno va a revolucionar un poco. La obra misionera no es la meta final de la iglesia, lo es la adoración. Las misiones existen porque la adoración no existe. La adoración es absoluta, no así las misiones, porque Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. Dios es la medida final de todas las cosas, no el hombre. Cuando termine esta era y los incontables millones de redimidos doblen sus rodillas ante el trono de Dios, las misiones se acabarán. La obra misionera es una necesidad temporal, pero la adoración permanece para siempre. En verdad, vamos a estar... La misión un día se va a terminar. ¿Cuándo vamos a terminar de predicar? Y bueno, ¿se acuerdan ese título del libro precioso que lo hemos tenido entre nosotros también? Lo único que no podrás hacer en el cielo. Buen título, ¿no? ¿Qué es lo único que no podrás hacer en el cielo? ¿Qué es? A ver, ¿a alguien se le ocurre? Evangelizar, predicar, porque ahí no va a haber nadie para predicarle. ¿A quién le vas a predicar en el cielo? Lo único que no podrás hacer en el cielo. Le recomiendo ese libro, es excelente, precioso libro. Y le va a hacer pensar muchísimo, ¿eh? No sé si lo va a encontrar, pero búsquelo, lo puede llegar a encontrar en alguna parte. En el cielo se termina la misión, pero lo que no termina es la adoración a Dios. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Se da cuenta por qué Dios quiere que usted venga los domingos a la reunión y adore a Dios? Y venga los miércoles a la reunión de oración y adore a Dios en la oración. ¿Se da cuenta por qué? Porque lo que nunca vamos a dejar de hacer en el cielo es adorar a Dios. No vamos a predicar más, no vamos a enseñar más, vamos a ser enseñados por Él y vamos a disfrutar la presencia de Dios. Pero mientras tanto, adoremos al Señor juntos. Qué privilegio que tenemos. La adoración es el combustible de la misión. La adoración es el combustible de la misión. ¿Saben por qué? Porque la adoración produce pasión, ¿no? Y la pasión por Dios justamente es lo que antecede la proclamación del mensaje del Evangelio. La adoración es lo que precede la proclamación del mensaje del Evangelio. La adoración, la pasión por Dios. Cuando un misionero sale al campo de misión,
Y tengo aquí una cita de William Carey, que me gustó esta cita de él. Cuando un misionero sale del campo de misión, uno dice, bueno, ¿qué lo moviliza al misionero? Y uno podría decir, bueno, lo moviliza la gente perdida y los perdidos que están en aquel lugar y la gran necesidad que hay en ese lugar. ¿Sabe que no? Esa no es la motivación del misionero. Y si va por eso, está equivocado. El misionero no es motivado. Nosotros no somos motivados por las necesidades que hay en las personas. Eso nos puede llevar a suplir necesidades, obviamente. Pero la motivación es Dios. Es Dios. Es el amor a Dios. ¿Por qué voy? Porque amo a Dios. Porque lo conozco a Él. La iglesia debe ser motivada por tener una pasión por Dios, y Dios es el que mueve el corazón de la misión, y es el que mueve el corazón de la gente, y es el que mueve el corazón de los hombres para que sean hombres de verdad en la casa, y mueve el corazón de una mujer para que sea una mujer de verdad en la casa, y mueve el corazón del joven para que sea un joven de verdad. Es la pasión, y el mundo en que vivimos nos ha robado la pasión, nos ha quitado pasión por Dios, y lo que necesitamos es pasión, amor, adoración a Dios, lealtad, fidelidad a Dios, y todo lo demás viene por añadidura. ¿Se da cuenta? Cuando William Carey salió al campo misionero a la India, y estoy leyendo una porción de él del año 1793, más de 200 años atrás, y él escribió estas palabras: es verdad, dice aquí, cuando partí de Inglaterra, mi esperanza por la conversión de la India era muy fuerte, pero con los muchos obstáculos con los que me encontraré, esa esperanza moría, a menos que Dios la apuntalara. Bueno, me dije, tengo a Dios y su palabra es verdad. Aunque las supersticiones de los paganos eran 1000 veces más fuertes de lo que son, y el ejemplo de los europeos 1000 veces peor, aunque fuera abandonado por todos y perseguido por todos, aún así mi fe, fijada en la palabra segura de verdad, se levantará por encima de todos los obstáculos y vencerá toda prueba. La causa de Dios triunfará. Ese fue William Carey, que podía ver más allá de todo obstáculo, de toda actitud negativa de otras personas. Él podía ver a Dios, y Dios era el que le sostenía. El tema más crucial en la misión de la iglesia es la centralidad de Dios en la vida de la iglesia. El tema crucial de la misión es la centralidad de Dios. Dios es el fin último, no el hombre, no la persona. Y nosotros debemos lealtad, fidelidad a nuestro Dios. Y Dios es el que mueve el corazón a suplir la necesidad de las personas. Y Dios es el que sostiene. Dios es el que va adelante. Dios es el que provee todo lo que nosotros necesitamos, porque Dios es el más interesado en la misión alcanzar a los perdidos. Y en tercer lugar, quiero terminar con el versículo 4. El anhelo de Dios es que las personas experimenten el gobierno de Dios en sus vidas. Dios quiere gobernar el corazón, Dios quiere gobernar vidas. Y fíjense en el versículo 4, dice: alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. El gobierno de Dios, en primer lugar, produce gozo, produce alegría, dice aquí. Hay paz y hay orden. Y en verdad, nuestras naciones sufren por causa de los gobiernos, ¿no? ¿Cuánto hemos padecido por causa de los gobiernos? Yo no quiero hablar ni ponerme a favor de un gobierno ni a favor del otro, de ninguna manera. Solamente miramos la historia, miramos los gobiernos desde el año 1800
8:16 hasta ahora, que uno los podría analizar y los podría poner todo arriba de un papel y ponerle nombre y apellido y historia, y no son muchos los gobiernos que hemos tenido en nuestro país, como hay otros países que han tenido menos gobiernos porque han sido liberados hace muy poco tiempo, y otros países han tenido gobiernos hace muchos años atrás. Pero yo le puedo decir que el gobierno de un país es gravitatorio en la naturaleza, el propósito y la vivencia del país. Es esencial, es esencial. Yo no digo que un gobierno sea bueno o sea malo, no. Yo estoy diciendo que el gobierno es necesario para administrar un país. Y Dios sabe eso, Dios lo sabe, y Él dice aquí que Él quiere gobernar. De la misma manera, cuando Dios gobierna una vida, la cosa es diferente. Cuando Dios gobierna la vida, lo primero que hay paz. Cuando Dios gobierna la vida, hay orden. Cuando Dios gobierna la vida, hay gozo. Cuando Dios gobierna la vida, hay alegría. Cuando Dios gobierna la vida, hay productividad, hay propósito. ¿Por qué? Porque justamente Dios quiere lograr eso en la vida, por eso lo dice acá. Y es el deseo de Dios, es que las naciones puedan sujetarse, someterse al gobierno de Dios. En segundo lugar, el gobierno de Dios es un gobierno justo, ¿no? El gobierno de Dios no es un gobierno lleno de corrupción, como los que nosotros conocemos aquí y en otros lados, en todas partes, ¿no? Gobiernos corruptos. El gobierno de Dios no es para nada corrupto, para nada. Mis pensamientos, dice Dios, son pensamientos de paz, pensamientos de propósito, pensamientos saludables. El gobierno de Dios es justo, dice acá, porque juzgará los pueblos con equidad, ¿no? Equidad quiere decir rectitud. Dios gobierna con rectitud. Y en tercer lugar, el gobierno de Dios es un gobierno que satisface lo que el alma necesita. Mire lo que dice: y pastoreará a las naciones de la tierra. El gobierno de Dios satisface, realmente Dios llena la necesidad del corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Dios me hizo a mí y Dios me conoce, y no hay filosofía, no hay pensamiento, no hay ningún proyecto humano, ningún producto humano que pueda dar lo que Dios da. Nadie lo puede hacer. Ese es Dios. Qué bueno que es Dios, ¿verdad? Qué bueno que es. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Ahora, ¿a quién utiliza Dios para dar a conocer esto a las naciones? A nosotros, a su pueblo, a su iglesia. Nosotros, Dios nos ha levantado para esto, para dar a conocer estos beneficios que el mundo está necesitando. La adoración entonces es el combustible, la meta de las misiones, adorar a Dios. Nosotros tenemos que ser profundamente adoradores de Dios, porque justamente cuando adoremos a Dios y pongamos a Dios en el primer lugar en mi vida, ese va a ser el motor que no nos va a dejar parar para llevar el nombre del Señor a donde Él nos envíe, a donde sea necesario. Necesitamos pasión por Dios, lo necesitamos. Y es algo que en primer lugar necesitamos darnos cuenta que lo necesitamos. Es el primer paso. Entusiasmo por Dios. Recuerdan en el libro de Apocalipsis: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué ha dejado la iglesia de Esmirna? Ha dejado la pasión por Dios. Se han ocupado de tantas otras cosas que no tengo tiempo, y el tiempo pasa y la vida se pasa y me acerco al momento en que me voy a encontrar con Dios y no tengo pasión por Dios. He dejado que me roben la pasión, este privilegio que tenemos
de conocer a Dios y darlo a conocer, adorarlo a Él. Así es. La adoración es la meta de la misión. Justamente es porque la adoración es la meta de Dios. El gran deseo de Dios es que Él sea adorado. El gran deseo de Dios es ese. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento. Y vez tras vez Dios le dijo al pueblo, miren que cuando van a entrar allí y crucen el río Jordán van a tener muchos problemas, van a haber muchos dioses. Tengan cuidado con esto, tengan cuidado, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque Dios veía que los otros dioses, los otros cultos eran una amenaza contra la fidelidad del pueblo a Dios. Y Dios no quería dejar de ser el primero. Y Dios dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Entonces, ¿dónde debemos enfocarnos nosotros como iglesia de Dios? En Dios, en Dios. Y hay un pasaje bíblico que muestro allí al final de todo, después de ese. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Si esta es la meta de Dios, ¿cuál va a ser tu meta? Si esta es la meta de Dios, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Esta es la meta, esto es el corazón, esto es el propósito de Dios. ¿Cuál va a ser tu propósito? Y me decís, no, yo no tengo tiempo porque tengo mucho que hacer, tengo muchos compromisos. No, la verdad que tengo que pensarlo bien esto. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Esta es la meta de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir hablando? ¿Vas a seguir discutiendo con Dios? ¿Altercará el hombre con Dios, dice Job, y le irá bien? Pregunta retórica. No le va a ir bien. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Postrarnos delante de Dios y decir, Señor, he dejado que me quiten la pasión por tu gloria. No quiero perder esa pasión, ese amor por ti. Quiero hablarle a otras personas del beneficio, la bondad, tu salvación. ¿Lo vas a hacer? Y si te presentas en la puerta del cielo y Dios te dice, ¿por qué te tengo que dejar entrar? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? Esa respuesta la hizo Dios. Dios nos dio la respuesta. Dios me hace la pregunta y Dios me da la respuesta. Porque no es producto mío. La respuesta está en el Señor, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y si vos tenés a Jesucristo en tu corazón y le pedís a Jesucristo que entre en tu corazón y sea tu Salvador, ya tenés la respuesta. Le vas a poder decir, bueno, Dios, yo he confiado en Jesucristo como mi Salvador. Y Dios te va a decir, muy bien, adelante. Pero si todavía no has puesto tu confianza plena en Jesucristo y no le has pedido a Él perdón por tus pecados, todavía sabe qué vas a estar haciendo, vas a estar buscando respuestas por ahí que te convengan a vos, que te queden bien, pero Dios te va a decir, ninguna de esas respuestas sirve. Y no hay otra oportunidad, hay una sola oportunidad. Hoy es el día de salvación, aceptá a Jesucristo ahora. Vamos a orar, cada uno de nosotros, y podrá decirle al Señor, Señor, renueva mi pasión por ti, mi amor por ti. Te quiero amar con todo el corazón, Señor, sin discutir absolutamente nada. Quiero que sea lo más importante de mi ser. El deseo de tu corazón, Dios, es que todas las naciones y todos los pueblos te alaben. Yo quiero alabarte también con todos los demás, y yo quiero estar en ese coro
que un día va a cantar, que está en el libro de Apocalipsis, un día va a cantar y va a exaltar tu gloria. Yo quiero estar ahí, yo no me lo quiero perder. Señor, me han quitado el gozo. Como dijo el rey David, devuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de la salvación. Quizás has dejado que el gozo por el Señor, por Dios y la pasión por Dios se apagó en tu vida. Hoy es el momento para decir, Señor, vuélveme el gozo. Vuélveme el gozo. Quizás estás luchando en tu corazón con esa pregunta que Dios te está haciendo. ¿Por qué te tengo que dejar entrar aquí? Y estás buscando respuestas y la respuesta es una sola y la hizo Él. Jesús es el Salvador. Acéptalo como tu Salvador personal y Él te va a dar la entrada. Señor, aquí estamos. Somos tu iglesia, Señor. Y reconocemos que tú eres Dios. Tú eres soberano, Señor, y todopoderoso. Señor, nos humillamos delante de ti, reconocemos nuestra pequeñez y reconocemos tu grandeza, Señor. Gracias por todo lo que vas a seguir haciendo, Señor, en nuestras vidas. Gracias. Señor, trata con cada uno de nosotros como tú sabes hacerlo. Aún afuera hay tantas personas que no te conocen y están vagando sin esperanza, sin Dios. Y clamamos por esas personas, Señor. Clamamos por esta ciudad. Clamamos por esta provincia y por este país. Señor, clamamos por esta América Latina y por este mundo. Señor, aún hay tanta gente que no te conoce a ti. Pero te ruego por aquella persona que está luchando esta mañana aquí. Que tú, Señor, llenes ese corazón necesitado y suplas esa necesidad. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.